Hola, mi nombre es Diana Marín. Ariana Sánchez y somos el equipo número 2. Hoy les vamos a exponer sobre las unidades 3, 5 y 6. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Cáceres. Mando un saludo cordial a todos mis compañeros y al maestro doctor Sagún. Hablaré un poco sobre la unidad 3. Unidad 3, los sujetos. 3.1, el Estado como categoría jurídica. Concepto de sujetos internacionales, aquellos estados, organismos, entidades o personas que de acuerdo con las normas jurídicas internacionales son capaces de tener representatividad en el ámbito internacional. 3.2, Estado y nación. El Estado es una institución jurídico-política compuesta de una población establecida sobre un territorio y provista de un poder llamado soberanía. Los elementos del Estado es la población, conjunto de individuos sometidos a una autoridad fundamental de un Estado. El territorio, porción del espacio en que el Estado ejercita su poder. No se concibe un Estado sin la existencia de un territorio sobre el cual se encuentra establecido, aunque puede existir una nación carente de un territorio esparcida por el mundo, como ocurre con la nación judía. Soberanía. Para un gran número de autores, la soberanía es un atributo esencial del poder político. El poder soberano es el más alto o supremo, un poder que no está sujeto a otro poder. Poder. Toda sociedad organizada a menester de una voluntad que la dirija. Esta voluntad constituye el poder del grupo. Nación. Diferentes teorías tratan de explicar el concepto de nación partiendo de puntos de vista que podemos reducir a los dos grupos. Teorías adjetivas, para ellas el criterio sería de orden material, como es la raza, la lengua, la religión, etc. Teorías subjetivas busca el fundamento de la nación en elementos de carácter psicológico, sentimental, cultural, etc. 3.3. La autodeterminación de los pueblos. En la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, párrafo 2, entre los propósitos de la organización, el de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Las diversas acepciones de la autodeterminación ha sido utilizado para designar tres posibilidades distintas. 1. El derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política. 2. Derecho que tiene un pueblo a mantener su actual forma de organización política y económica y a cambiarla, si así lo desea, sin interferencia de otros estados. El derecho de un pueblo con clara identidad y evidente carácter nacional a constituirse en Estado con el fin de organizar de modo propio su vida política sin interferencia de otros pueblos. 3.4. Teoría del reconocimiento. 1. Reconocimiento de estados. 2. Reconocimiento de gobierno. El reconocimiento de Estado es el nacimiento de un Estado, es una cuestión de hechos, independientemente del derecho. El reconocimiento de gobierno es el reconocimiento de Estado que lleva implícito al reconocimiento del gobierno. Los efectos del reconocimiento de Estado y de gobierno tienen como consecuencia considerarlos plenos sujetos del derecho internacional, con todos los derechos y obligaciones que ellos implican. 3.5. El federalismo. El federalismo es un fenómeno político cuyas raíces pueden encontrarse en la Grecia clásica, con las llamadas ligas anfictiónicas. Consiste en la asociación más o menos estrecha de varios estados que quieren realizar de manera más perfecta los fines que les son propios. En la época moderna se manifiesta el federalismo de dos formas: la confederación de estados y el estado federal. Confederación de estados es una agrupación de estados soberanos e independientes asociados para la realización de fines comunes. Los tipos de confederación fueron en Estados Unidos de América en 1778 a 1887, en la Confederación Germánica de 1815 al 1866, la Confederación Helvética de 1291 al 1798 y 1815 al 1848. La República Centroamericana compuesta por Honduras, Nicaragua y El Salvador en el año 1895 al 1898. Mayor República de la América Central, Estado Federal,
es uno solo sujeto de derecho internacional. Los Estados miembros son puramente sujetos del derecho constitucional interno. 3.6 Estados en situación particular. Inciso A. Los protectorados. ¿Qué son los protectorados? Es una institución de derecho internacional en la que dos estados establecen una relación por la cual uno de ellos, o sea, el estado protegido, cede al otro estado protector el ejercicio de ciertas competencias que aparecen determinados en un tratado que da origen al protectorado. De aquí estamos hablando que se trata de una unión bilateral, un acuerdo bilateral entre países, entre estados más bien. ¿Cuáles son los riesgos? Inciso A, es voluntario. Inciso B, nace por un tratado entre ambos estados, como ya le comentaba. Un tratado bilateral porque es un acuerdo mutuo, de mutuo consentimiento entre dos estados, ya sea el protegido y el protector. Hablando de este caso de los protectorados, claro. Inciso C, su contenido se establece en el tratado que lo origina. Dice, estados en neutralidad perpetua. ¿Qué son los estados en neutralidad perpetua? Son aquellos estados que por vía convencional se han comprometido a no participar en las guerras que tengan lugar entre terceros países ni a comenzar una guerra por propia iniciativa, excepto en caso de legítima defensa. Como la palabra lo dice, el concepto lo dice, más bien, el estado en perpetua, en neutralidad perpetua, son estados y países que se mantienen en dicha neutralidad. Se comprometen, porque se comprometen a través de ciertos tratados a no participar en guerras entre terceros países ni a comenzar ninguna guerra por iniciativa propia, como ya se ha visto en los presentes tiempos. Ok. Otro sujeto del derecho internacional. Inciso A, la Santa Sede o Vaticano. Inciso B, la Soberana Orden Militar de Malta. Inciso C, la Cruz Roja Internacional, por mencionar solamente algunos. 3.7 Los individuos y el derecho internacional. Las opiniones expresadas por los juristas respecto a esta cuestión pueden agruparse en dos posiciones extremas y una ecléctica. Los que niegan la calidad de sujetos a los individuos en el derecho internacional, los que consideran que los únicos sujetos y los que afirman que en un principio no tienen la calidad de sujetos, pero que se les puede atribuir en situaciones concretas. Los primeros entienden que la sociedad internacional es una sociedad de estados y que los individuos solo cuentan en la medida en que están integrados en un estado. El único sujeto que participa en la formación del derecho y que es el único titular de la norma jurídica internacional. En esta interpretación el individuo quedaría reducido a la simple posición de objeto de derecho, sin participar en la formación de la norma ni poder pretender prevalerse directamente de ella, ya que todo debe hacerlo a través del Estado. Unidad 5. Órganos estatales para la aplicación del derecho internacional y su política exterior. Número 1. El jefe de Estado representa el papel más destacado y trascendental en materia de relaciones con el exterior. Le corresponde a él ejercer la representación del Estado. Su representación es integral, política, económica, militar, civil, penal, administrativa y amistosa. El jefe de Estado es acreedor a determinados privilegios, como a la inviolabilidad de su persona, la inmunidad de jurisdicción penal o civil. Atribuciones. Le compete toda manifestación política externa. Negocia, acepta, concluye y firma tratados. Designa y envía, acepta y recibe agentes diplomáticos y consulares. Fracción 2.
Suspende o rompe relaciones internacionales. El derecho interno le señala sus atribuciones en el exterior. Privilegios, exentos de medidas coercitivas, exentos de revisión migratoria y aduanera, derecho al respeto de su integridad física, residencia, propiedades, equipajes y correspondencia. 2. Ministro de Asuntos Exteriores o Secretario de Asuntos Exteriores. Actúa en representación del jefe de Estado y con su consentimiento y bajo su control, como director de las relaciones internacionales de su país. La función del ministro de Asuntos Exteriores ofrece un doble carácter. Dirige las relaciones exteriores en las condiciones indicadas anteriormente. Es el jefe de todo servicio diplomático y consular y de todos los organismos y personas relativos a las relaciones internacionales. 3. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores: promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para conducir la política exterior, para lo que intervendrá a toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. Dirigir el servicio exterior de sus aspectos diplomáticos y consulares, ejercer funciones notariales y conservar las propiedades de la nación en el extranjero, ejercer funciones de auxilio judicial, intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales. 4. Los agentes diplomáticos. El agente diplomático es un representante de un país y al mismo tiempo es un representante del gobierno que lo acredita. Este sujeto está sujeto a las normas jurídicas internacionales que regulan la diplomacia, a las normas jurídicas internas de un país y a las normas jurídicas internas del país ante el cual ha sido acreditado. Sus funciones es representación del Estado acreditante ante el Estado receptor, la protección por las nacionales y los intereses del Estado acreditante en el Estado receptor, recoger, utilizando todos los medios legales, información sobre la situación en el Estado receptor y evitarla al Estado acreditante, promover las relaciones de amistad entre ambos estados y desarrollar sus relaciones económicas, culturales y científicas. El placer. Cuando un estado desea enviar a determinada persona como jefe de su misión, debe solicitar previamente del estado receptor su placer, es decir, comunicar su nombre para asegurarse de que es persona grata. Si el placer no es concedido, debe procederse al nombramiento de otra persona. 6. Las cartas credenciales. Es el documento en que el jefe de Estado acredita la personalidad de su jefe de misión ante un Estado extranjero. En el caso de los encargados de negocios, quien firma las cartas credenciales es el ministro de Asuntos Exteriores. 7. Privilegios e inmunidades diplomáticos. A. Inmunidades y privilegios relativos a las personas. Las personas de un agente diplomático es inviolable y no podrá ser sometido a detención o arresto en cualquier de sus formas. También gozará de inmunidad respecto a la jurisdicción criminal del Estado receptor, y lo mismo en lo relativo a la civil. B. Inmunidades y privilegios relativos a las cosas. Los locales de la misión son inviolables y los agentes del Estado receptor solo podrán entrar en ellos con el consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor deberá, además, tomar todas las medidas necesarias para su protección. C. Inmunidades y privilegios relativos al ejercicio de la función diplomática. El Estado receptor está obligado a conceder todas las facilidades que fueran necesarias para el ejercicio de las funciones de la misión. Número 8. El derecho de asilo. El derecho de asilo es una institución en virtud de la cual una persona escapa a la jurisdicción local, ya sea huyendo a otro país, o sea el asilo territorial, o refugiándose en la embajada, asilo diplomático, o en un barco, en este caso asilo naval o avión, el cual obviamente sería el asilo aéreo de un país extranjero.
Punto número 9. Los agentes consulares. Los cónsules, origen y concepto. En la Edad Media, en las ciudades en que los comerciantes designaban a uno de sus compañeros para que resolviera las disputas que pudiesen surgir en materias comerciales. En el siglo XIX adquiere definitivamente las características que hoy le son propias. Sus funciones. Los funcionarios consulares no tienen carácter representativo como los agentes diplomáticos. Proteger los intereses de sus connacionales, individuos o personas morales dentro del territorio del Estado receptor. Promover el comercio y el desarrollo de las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado receptor y el acreditante. Informar a su gobierno y a las personas interesadas acerca de las condiciones y la evolución económica, cultural, comercial y científica del Estado receptor. Facilitar pasaportes y documentos de viaje a los nacionales de su propio Estado y las visas a las personas que deseen visitar el Estado acreditante. Proteger a las personas de sus connacionales y facilitar documentos judiciales o ejecutar cartas rogatorias de acuerdo con las convenciones en vigor o en ausencia de tales convenciones de cualquier otra manera compatible con las leyes del Estado receptor. A continuación, el punto número 10. Inmunidades y privilegios de los cónsules. Inciso A. Inmunidades respecto a las cosas. Dentro de esta encontramos la inviolabilidad de los locales del consulado, la exención de impuestos sobre los locales del consulado, la inviolabilidad de los archivos y documentos, inmunidades y privilegios relativos a las personas. ¿Cuáles son estas inmunidades y privilegios relativos hacia las personas? Podemos encontrar la inviolabilidad personal, la inmunidad de jurisdicción y la exención de impuestos y de la obligación de prestar servicios. También encontramos como punto C las inmunidades y privilegios respecto a la función. El Estado receptor debe facilitar el desempeño de funciones consulares de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Unidad 6. Responsabilidad internacional. Responsabilidad internacional. La obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal en lo relativo a las actividades de dos o más estados. Un principio general de justicia determina que todo daño causado injustamente a otro debe ser reparado. Este principio, admitido en las relaciones entre los individuos, lo es también en las relaciones entre los estados. Concepto de responsabilidad internacional. Es una institución por la cual, cuando se produce una violación del derecho internacional, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material, reparación o moral, satisfacción causando a otro Estado. Elementos de la responsabilidad internacional. Para que surja la responsabilidad internacional es necesario que concurran los siguientes elementos. Primero, violación del derecho internacional. Segundo, la imputabilidad de tal violación de un Estado. Tercero, existencia de un Estado material o moral. Fundamento de la responsabilidad internacional. Son dos teorías principales. La primera es la teoría de la falta. La responsabilidad de un Estado se encuentra suspendida al hecho de que cometa una falta, es decir, que viole por acción
o omisión una norma de derecho internacional. La segunda teoría es la de responsabilidad objetiva. Trata de despojar la responsabilidad de todo elemento subjetivo y la función exclusivamente en el hecho de que un daño haya sido producido, de que exista un nexo causal entre ese daño y el agente, de que se produzca una violación en cualquier norma del derecho internacional. Clase de responsabilidad. Un Estado puede ser responsable directamente por los actos realizados por sus órganos. La responsabilidad inmediata o indirectamente por los actos imputables a estados con los cuales tienen cierta relación. La responsabilidad inmediata. Los estados son directamente responsables de las violaciones del derecho internacional sometidas por sus órganos o por las personas o instituciones que actúen bajo su mandato. La responsabilidad mediata. El Estado es responsable de modo indirecto por los daños causados en violación de las normas internacionales por los estados que se encuentran en ciertas situaciones de dependencia con él. Efectos de la responsabilidad. Cuando se ha producido un daño como consecuencia de una violación del derecho internacional, nace para el Estado culpable de ella la obligación de reparar. Esta obligación puede presentarse de dos formas. Cuando se trata de un daño material, el Estado causante de él debe proceder a la reparación. Si se trata de un daño moral, o sea, de insultos al Estado o a sus símbolos representativos, el Estado que lo ha causado está obligado a dar una satisfacción que puede revestir diversas formas, ya sea un saludos a la bandera del país ultrajado, presentación de excusa, etc. Aquí habla de que, por ejemplo, cuando surge la violación del derecho internacional de un Estado hacia otro Estado, pues el Estado culpable en este caso nace la obligación para él reparar ese daño. Como lo mencionamos, nace de dos maneras. Puede causar un daño material, un daño moral. Si es un daño material, pues el Estado causante simplemente pues debe tratar de proceder a reparar ese daño material. Cuando hablamos de un daño moral, pues como muestra de respeto, debe estar obligado el Estado causante, por ejemplo, como muestra de respeto, por ejemplo, así, si mostró alguna falta de respeto a sus símbolos, a su bandera, el Estado que faltó respeto, que causó el daño moral, pues está obligado a reparar de igual manera ese daño moral con una muestra de respeto hacia esa bandera, hacia ese símbolo representativo del Estado o nación. Y como bien lo menciona, o también mediante una presentación de excusa, dice la protección diplomática. Mediante la protección diplomática, el Estado hace suyas las reclamaciones de sus nacionales contra un Estado extranjero. Requisitos. Un Estado solo puede ejercer la protección diplomática a favor de personas que tienen su nacionalidad, excepto en el caso de protectorado. Que la persona en cuestión haya agotado los recursos internos, o sea, de negación de justicia, o que haya observado una conducta limpia. Cuando mencionamos que un Estado solo puede ejercer la protección diplomática a favor de las personas que tienen su nacionalidad, hablamos, por decirlo así, por ejemplo, cuando la protección diplomática pues es la que te brinda el Estado, por decir, a través de un embajador, que ese embajador es tu representativo en un país extranjero. Supongamos que te encuentras en un país de Europa o cualquier país que sea,
y eres afectado, te ves involucrado en un acto de terrorismo o te encuentras sitiado en una zona de guerra, como sea, hace que te veas afectado en ese país de una manera a través de tu embajador, perdón, tienes derecho a esa protección diplomática de parte del Estado. Menciona que solamente aplica para las personas que tienen nacionalidad, o sea, la nacionalidad de esa persona que está embajadora, que está representando tu país. Pero hay una excepción, que es la excepción de el caso de los protectorados. Como mencionaba, pues los protectorados pues emana de un acuerdo internacional, entre un tratado internacional entre estados, pues el cual debe respetarse, ¿verdad? La cláusula Calvo. Dice la cláusula Calvo, ministro plenipotenciario de la República Argentina, miembro fundador del Instituto del Derecho Internacional. La cláusula Calvo es la renuncia voluntaria por un contratante particular a recurrir a la protección diplomática de su gobierno en cualquier causa relacionada con su contrato. Pues aquí lo llama la cláusula Calvo, pues es cuando nace la renuncia propia, la renuncia voluntaria de un contratante particular, no quiere los derechos, no quiere hacer valer la potestad de sus derechos